Well, aleluya, gloria a Dios. Hola hermanos y hermanas, Dios los bendiga por elegir ver este video. Este video es sobre el tercer capítulo del libro de Apocalipsis, versículos 1 al 22. También hay un comentario de David Gusick. Y va a ser breve, no va a ser completo, pero es un suficiente comentario para entender el Apocalipsis capítulo 3, verso 1 al 22. Y dice lo siguiente: a la iglesia de Sardis. Y escribí al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntate, pues si no velares, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero aún tienes unas pocas personas en Sardis que no han contaminado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A la iglesia de Filadelfia dice el capítulo 3, verso 7, lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, dice estas cosas. Yo conozco tus obras. He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque aún tienes un poco de fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y adoren delante de tus pies y que reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, porque para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribe sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
a la iglesia de Laodicea, en capítulo 3, verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses, estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no conoces que tú eres un desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así que así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya. Eso concluye el Apocalipsis capítulo 3, versos 1 al 22. Ahora para el comentario, que espero que sea inspirante para sus vidas. Y dice a la iglesia de Sardis, primeramente el carácter de la ciudad de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, al mismo tiempo que Jesús habló estas palabras a Juan, la antigua ciudad de Sardis ya había visto sus mejores días y comenzaba a declinar, pero aún así era una ciudad rica, estando situada en la intersección de varios caminos y rutas comerciales importantes. La conexión entre Sardis y el dinero fácil, era bien conocido en el mundo antiguo. Es de interés el hacer notar que la primera moneda acuñada en Asia Menor fue acuñada en Sardis en los días de Croesus. Estas monedas, creadas de una forma burda, fueron el inicio del dinero en el sentido moderno del término. Sardis era el lugar donde nació el dinero moderno, según Barclay. Sardis también era una ciudad bien conocida por sus facilidades de vida y lujos. Tenía una reputación bien merecida por apatía y inmoralidad. En Sardis había un gran, magnífico templo para la diosa madre Cebele. De las ruinas de ese templo podemos ver que sus columnas principales eran de 60 pies de altura y más de 6 pies en diámetro. Esta diosa madre era honrada
adorada con todo tipo de inmoralidad e impureza sexual. La combinación de dinero fácil y un ambiente de moral apática hacía que la gente de Sardis amara el placer y fueran en gran medida indulgentes. Son personas en donde se notaba una vida sin restricciones, en donde se notaba el amor al placer y los lujos. Sardis era la ciudad de los decadentes. Esta indulgencia, esta falta de disciplina y dedicación era la perdición de Sardis en unas pocas ocasiones diferentes. El historiador griego Heródotos cuenta la historia de la ciudad de Sardis en los días de Cyrus. El rey Cyrus había llegado a Sardis y halló que la posición de la ciudad era ideal para la defensa. Al parecer no había manera de escalar las la escarpado principio que amurallaba a la ciudad. Él recompensaría a cualquiera soldado de su ejército que pudiera encontrar una forma de subir a la ciudad. Un soldado estudió un soldado estudió el problema cuidadosamente y mientras él miraba vio como a un soldado que defendía a Sardis se le cayó su yelmo por las paredes de las murallas escarpadas. Él observó el soldado que descendía por un pasaje secreto para recuperar su yelmo. Él marcó el lugar del camino y condujo a un grupo de soldados hacia arriba en esa noche. Cuando escalaron fácilmente los precipicios y llegaron a la ciudad, ellos no sintieron que debían tener un cuidado diligente, pues los encontraron indefensos. Los soldados de Sardis estaban tan confiados en las defensas naturales de su ciudad que no pensaron en tener una guardia diligente. Así que la ciudad fue fácilmente conquistada. Curiosamente, lo mismo sucedió casi 200 años después, cuando Antíoco atacó y conquistó a la ciudad confianzuda, la cual no preparó vigilias. A pesar de que la situación de la ciudad la hacía ideal para la defensa mientras estaba en lo alto del valle de Hermo y estaba rodeada por precipicios profundos, casi imposibles de escalar. Sardis había ya caído 2 veces antes debido a la confianza excesiva y al fracaso de no poner guardia. En el año 549 a.C. y primer rey de Persia, Cyrus, había terminado el gobierno de Croesus al escalar los precipicios bajo el abrigo de la oscuridad.
En el año 214 a.C., los ejércitos de Antíoco del Grande III capturaron la ciudad por el mismo método. Jesús se describe a sí mismo a la iglesia de Sardis. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Mientras Jesús se describe a sí mismo, él utiliza términos los cuales enfatizan su carácter como amo de cualquier poder espiritual y autoridad. La repetición del número 7 ayuda a indicar esto, porque 7 es el número de plenitud en la Biblia. Por lo tanto, Jesús tiene la plenitud del Espíritu de Dios y la plenitud de la iglesia. Y dice Apocalipsis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Jesús tiene la plenitud del Espíritu de Dios en sí mismo y él también tiene al Espíritu Santo en plenitud para dar a la iglesia. Y las 7 iglesias, y las 7 estrellas. Jesús también tiene la plenitud de la iglesia en su mano. Sabemos que las 7 estrellas representan las iglesias, por lo que Jesús dijo en Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que viste son las 7 iglesias. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y a través de estas cartas, cuando Jesús habla de los ángeles de las 7 iglesias, él habla no sobre un individuo, sino a toda la iglesia por medio de ese individuo. Bendito sea Dios, lo que Jesús sabe sobre los cristianos de Sardis. Y dice Apocalipsis, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, dijo Jesús. Yo conozco tus obras. Como Jesús le dice a cada iglesia, él también lo dice a la iglesia de Sardis, lo que una iglesia es y lo que una iglesia hace nunca está oculto de Jesús. Bendito sea el Señor. Y Apocalipsis dice que tienes nombre de que vives. Jesús sabía que la iglesia de Sardis tenía un nombre, esto es una reputación de vida y vitalidad. Si mirabas a la iglesia de Sardis como la ciudad de Sardis, todo parecía vivo y que estaba bien. No debemos de tener la impresión de que Sardis era un asunto de difunto con el edificio destruido, los miembros dispersos y un pastor listo para renunciar. Era una iglesia ocupada, busy, como dice en inglés, con reuniones cada noche, los comités abundaban, todo el movimiento, promoción y publicidad, con algo sucediendo en todo tiempo. Tenía una reputación de estar viva, bien despierta, siempre preocupada. Eso lo dijo Hafner. Y la cuarta
sección de esta escritura lo que Jesús tiene en contra de la iglesia de Sardis. Y dice Apocalipsis, y estás muerto, muerto, a pesar de su reputación de estar vivo. Jesús los miró por lo que en realidad era, y estás muerto, dijo. Esto muestra que una reputación no es garantía de un verdadero carácter espiritual, a pesar de su buena apariencia. Jesús los miró por lo que en realidad eran. Bendito sea el Señor. Y dijo, muerto. Indica que no hay lucha, no hay batalla, no hay persecución, no había un esfuerzo en el Evangelio. Bendito, en el Evangelio vivo. Bendito sea el Señor, que eso clasifica al estar vivo en la palabra de Dios, en la oración, en la alabanza, en el evangelismo. Bendito sea el Señor. Un cuerpo muerto ha perdido la batalla y la pelea parece haber acabado. En esta carta Jesús no anima a los cristianos en Sardis que estén firmes en contra de la persecución o de la falsa doctrina, probablemente porque simplemente no había un peligro significante en estas cosas en Sardis. El estar muerto. La iglesia de Sardis no presentaba amenazas significativas para el dominio de Satanás, así que no era digna de atacar. Bendito sea el Señor. La iglesia en Sardis era un modelo perfecto de un cristianismo inofensivo. Eso dijo Cart. Otro comentarista dice no era un escándalo malvado, sino una muerte decente, la forma retenida, pero el corazón ya no estaba. No se esforzaban en el movimiento cristiano, bendito sea el Señor. La iglesia de Sardis estaba en paz, pero era la paz de los muertos. Eso lo dijo Barclay. Bendito sea el Señor. En la quinta parte vemos lo que Jesús quiere que haga la iglesia de Sardis. Y Apocalipsis dice, en el nombre de Jesús, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntate, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Dijo, sé vigilante. Esta primera instrucción de Jesús dice que necesitan examinar y proteger, fortaleciendo lo que tienen, las cosas que están. Nos dice que a pesar de que la condición espiritual de la iglesia en Sardis era mala, no estaba sin esperanza. Espiritualmente había cosas que están, las cuales podían ser fortalecidas. Jesús no se había rendido por ellos y era tarde, que no están para morir, dijo.
pero no demasiado tarde. Es su historia. La ciudad de Sardis fue fácilmente conquistada 2 veces anteriormente. No era que los ejércitos que atacaban abrumarán a Sardis, sino que la confianza excesiva les hizo que se detuvieran en ser vigilante. El estado espiritual de la iglesia de Sardis era un reflejo del carácter histórico de la ciudad. Y dice Apocalipsis, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, dijo Jesús. Esto muestra que sus obras, a pesar de que estén presentes, no han llegado a la medida del estándar de Dios. La presencia de las obras no es suficiente porque Dios requiere una intención en particular y un propósito en todas nuestras obras. Ellas deberían de ser hechas con un corazón y en una forma que les muestre el ser perfectos delante de Dios. Clark en No he hallado tus obras perfectas, dijo Jesús. Él dice, ellos hacían deberes de todos tipos, pero no deberes de manera completa. Ellos estaban constantemente empezando, pero nunca llevaron a cabo nada. Y dijo Jesús, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Aleluya. Lo que ellos deben de hacer es acordarse el cómo ellos primero han recibido y oído la palabra de Dios. Ellos deben de guardar esas cosas y deben de arrepentirse al regresar y restaurar el Evangelio y la doctrina apostólica de autoridad sobre sus vidas. Pablo describió en primera de Tesalonicenses, segundo capítulo, capítulo 13, el tipo de recepción de la palabra que ellos necesitaban recordar, por lo cual también nosotros dice lo siguiente, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, al cual actúa en vosotros los creyentes. Y dijo Jesús, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Jesús les advierte del gran peligro de mantenerse vigilantes. Si ellos ignoran su mandamiento de no velar, entonces Jesús vendrá sobre ellos como ladrón en un tiempo el cual ellos no esperan. Vendré sobre ti, dijo. ¿Cómo vendrá Jesús sobre ellos? Él podría venir sobre ellos en un sentido de traer un juicio inmediato, o él podía venir sobre ellos en el sentido de su venido por la iglesia en el rapto de la iglesia. Eso vemos en Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 a 17. Usado en cualquier sentido, muestra que su venida puede ser repentina y sin anunciarse, así que ellos deben de velar. Winston Churchill le dijo a Gran Bretaña en los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, él dijo, les debo dejar una palabra de advertencia.
lo que le sigue a la cobardía y a la traición, la confianza excesiva que conduce a descuidar y estar a la pereza y entrar a la pereza es el peor de los crímenes de guerra citado en Book. Aleluya. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar. El comentario ha pasado una media hora desde el comienzo de este video. Creo que es suficiente tiempo para entender los versículos, capítulo 3, verso 1 al 22. Capítulo 3, versículo 1 al 22. Aleluya. Dios le bendiga por oír y ver este video. Y espero en Dios que vea el próximo video para alabanza y gloria de Dios Todopoderoso. Amén. Y hasta la próxima. Dios le bendiga. Amén.